Muy buenas a todos y a todas. Estamos disfrutando este tiempo. Nuevamente también Diálogos Podcast. Hoy tenemos unos capítulos especiales que vamos a grabar con un invitado muy especial. Y sin más preámbulos quiero presentar al pastor Luis de Las, que está con nosotros también nuevamente en esta ocasión. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de que os hayáis atrevido a invitarme otra vez. Muy bien, pastor. El primero fue tan bueno que dijimos, vamos al grano y vamos a sacarle carne de este asunto. Al Señor por ello. Muy bien, pastor. Bueno, estuvimos la otra vez compartiendo un poco también acerca del capítulo de Hechos. Ajá. Y hoy queremos centrarnos en el capítulo 12 y en el capítulo 13. ¿Qué nos sucede en estos capítulos, verdad? Me gustaría empezar en el capítulo 12. Vemos de alguna manera aquí diferentes cosas. Vemos que Herodes mata a alguien. Vemos también cómo de repente Pedro lo libran también de la cárcel de una manera también bastante fantástica. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí, pastor? Desde tu panorámica, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que el capítulo empieza con malas noticias. Porque matan a uno de los hombres que era del círculo íntimo de Jesús, si recordamos, ¿no? Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Es a este Jacobo que le quita la vida a Herodes, ¿no? Y Herodes, digamos que se envalentonó, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues voy a ir a por otra cabeza de estos cristianos, ¿no? Y entonces van a por Pedro y lo encarcela. Y entonces ahí sucede algo maravilloso cuando él llega a la cárcel, porque aunque está encarcelado y está ahí rodeado de muchos soldados, concretamente de 16 soldados, las puertas completamente... Pues, no lo tenía fácil para salir con 16. No tenía ninguna llave maestra, es decir, no había, humanamente hablando, no había ninguna posibilidad de que él saliera de ahí sin perder la vida, ¿no? Eso nos pasa a veces también, ¿no? Que a veces pensamos que las cosas están muy cerradas y que ya se ha acabado todo, pero si Dios está interviniendo como aquí, entonces las cosas cambian, ¿no? Decíamos también, pastor, que ahora detrás de cámaras, que la voluntad de Dios a veces está donde uno menos le gusta, ¿no? Está en el ojo del huracán, de la tormenta. Y era necesario quizás esto que estaba pasando con Pedro para que hoy pudiera abrirnos un camino, ¿no? O sea, pudimos ver también que él está en la cárcel, pero ve la cárcel de una manera que quizás nosotros no veríamos nuestra cárcel en la temporada que estamos viviendo, ¿no? Y la historia sigue, pero pasa algo tremendo ahí, ¿no? Es liberado, parece algo de Marvel. De repente Pedro se libra y como usted decía, no lo tenía nada fácil para salir. Efectivamente, es decir, él está allí... el texto dice que la iglesia estaba orando fervientemente por él. Importante eso. ¿Verdad? Entonces esto es muy importante cuando hay circunstancias que tocan a los miembros de la iglesia, sea en el caso de Pedro o cualquiera de nosotros, ¿no? El respaldo de la iglesia. Y entonces, bueno, él está plácidamente durmiendo, pero el Señor ya tenía su plan. Herodes tenía una fecha y el Señor tenía otra, ¿no? Entonces lo que hace el Señor es enviar un ángel que se acerca allí a Pedro y le va sacando, se le caen las cadenas, pasan una guardia, la puerta se abre de manera sobrenatural porque Dios está en el tema y Pedro piensa que es una visión, pero realmente no es una visión, es algo real y cuando ya despierta, ¿no? Pues él se dirige directamente a dónde están sus hermanos, ¿no? Pero lo interesante y maravilloso de esto es el hecho sobrenatural de que Dios, o sea, para Dios no hay puertas cerradas, no hay, como Jericó, que estaba a cal y canto, dice el texto bíblico allá, ahí en el libro de Josué, ¿no? No importa a que veamos a veces cosas muy cerradas, Dios puede abrir todas las puertas sin excepción. Muy bueno, pastor. De hecho, ahora que decía que la iglesia estaba orando, como dice el texto, qué importante porque a veces decimos esta frase, ¿no? Bueno, después de un problema, una situación difícil, ¿verdad? Te embargan la casa, no sé, te deja la mujer, pierde el Real Madrid. Dice, bueno, ahora solamente nos queda orar, ¿verdad? Y es como que si fuera la última herramienta, pero realmente, como vemos en el texto, es la herramienta más poderosa. Efectivamente. ¿Qué sería de nosotros, no, si le prestáramos esa atención a la oración de una manera disciplinada, devota al Señor, como lo estaba haciendo la iglesia por Pedro, ¿no?
Exacto. Y esto es algo continuado en la Iglesia del principio. O sea, era un fundamento. De la misma forma que la palabra era un fundamento, la oración estaba presente siempre, ¿no? Entonces, bueno, Pedro ya sale, va allí a casa de María, donde están los hermanos orando, y toca la puerta y sale una hermana y, claro, le escucha, le ve y en vez de abrirle, ¿no? Pues se vuelve para adentro y le dice, oye, ¿qué es Pedro? ¿No? Y atención, porque el asombro cuando uno lee es máximo. Claro, los hermanos dicen, pero estás loca, ¿no? Sí. O sea, no puede ser, debe ser un ángel. Entonces, parece una contradicción, ¿no? Que se esté orando para que algo suceda y cuando sucede no nos lo creemos. Totalmente. Y aquí quiero hacer este énfasis porque es importante que cuando oremos la Iglesia, que creamos que Dios lo puede hacer, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Y es lo que sucedió aquí, ¿no? Muy bueno, muy bueno. De hecho, bueno, ya terminando, también muere Herodes, ¿verdad? Vemos cómo... Efectivamente, Dios le juzga y la que le cae a Herodes es... Es tremenda. A mí me encanta Hechos porque en cada final, en la mayoría de los capítulos, siempre como que tiene un mini resumen, ¿no? De lo que sucede. Y me gusta mucho porque el 24, Hechos 12:24, ya terminando el capítulo 12, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es. Y vemos que de alguna manera esta tónica juega durante todo el libro de Hechos, ¿no? Que la iglesia crece, la iglesia se reproduce, la iglesia sigue. Pero siguiendo más adelante, en el capítulo 13, ahora sí, me encanta el equipo de la iglesia de Antioquía. Un equipo especial. Hablábamos que tenía a Níger, ¿verdad? Que es negro. También tenía un romano. ¿Cómo era el romano, el que estaba ahí, pastor? Que estamos hablando. Bueno, se había criado con Herodes el tetrarca. Wow. O sea, era de la alta aristocracia, ¿no? Entonces, claro, tienes ahí una mezcla de hombres, de pesos pesados, que podríamos decir impresionante, y es así como Dios trabaja. Es decir, con Dios no hay un modelo determinado, ni hay que buscarlos tampoco, pero la maravilla es cómo Dios puede juntar hombres, ¿no? De diferentes culturas, etcétera, etcétera, incluso de cuestiones sociales, ¿verdad? Y hacer que su obra avance. Y en base a eso, lo de avanzar, creo que me gusta mucho cómo la iglesia aquí envía a 2 personas dentro de ese grupo, pero no envía a cualquiera. Lo hablábamos antes también, que envían a los mejores. Y que hoy en día como iglesia quizás estamos mal acostumbrados, ¿no? Que en lugar de enviar a los mejores para que esto se siga expandiendo y se siga conociendo la verdad del Señor, nos quedamos con los mejores, ¿no? Y usted decía algo también, que habían ayunado y orado, y que la iglesia también oraba. ¿Qué importancia tiene eso a la hora de enviar a gente? Hombre, por ahí actualmente hay mucha gente de llaneros solitarios. Y dice, bueno, el Señor me ha dicho y yo voy. Eso no es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí era la iglesia la que realmente enviaba, o mejor dicho, el Espíritu Santo que enviaba a través de la iglesia. Wow. Entonces, no se puede ningunear a la iglesia ni saltarse a la iglesia por encima en nombre de que Dios me ha dicho no sé qué, ¿no? Es decir, tenemos que entender que debemos de ir con el respaldo del Espíritu Santo y con el respaldo de la iglesia local, porque es la iglesia la que tiene el llamado para ir a predicar el Evangelio donde sea, ¿no? Y que además esta iglesia precisamente en Antioquía es una iglesia que no solamente crece, pero que no se detiene. Totalmente. Es una iglesia súper valiente, con hombres entregados y que están pasando cosas, pero siguen sin temores, siguen adelante. Muy bueno, pastor. Y luego más adelante también hay un encuentro casual, ¿verdad? Los discípulos llegan ahí, los apóstoles llegan a Chipre, predican en Chipre. ¿Y qué sucede allí? ¿Qué vemos ahí que sucede? Bueno, ese encuentro es brutal porque se encuentra allí Pablo, se encuentra con un hombre que era un procónsul, es decir, tenía una alta responsabilidad en Roma, ¿no? Y cuando le predica, pues resulta que el hombre como que abre los oídos y el corazón para escucharle. Pero claro, él tenía una persona muy cercana a él, que era un mago, que cuando este mago escucha del Evangelio, que se da cuenta de que el Evangelio que está
alumbrando, ¿no?, la oscuridad en la que él está metido, ¿no?, y que está de alguna forma apartando a este hombre, le está apartando del, digamos, de ese interés que su tenía. interés, ¿no? Pues dice el texto bíblico que procuraba apartar de la fe al procónsul. Y esto siempre va a pasar con la Iglesia. Es decir, siempre que queramos avanzar, el diablo va a estar por el medio, seguro, de una forma o de otra. Siempre que queramos o veamos una persona que tiene interés en el Evangelio, siempre habrá alguien de la familia, un amigo, un vecino, alguien que será un obstáculo, ¿no? Y eso es lo que sucedió aquí, ¿no? Por eso Pablo ya, cuando se da cuenta de esto, se pone muy enfadado y, como decimos aquí, le dice de todo menos bonito, ¿eh? Y le dice que fijó en él los ojos y Hijo le del dijo, diablo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no? muy bueno. Entonces, claro, estas cosas hay que enfrentarlas con esta autoridad, con la autoridad de Dios. Porque si no, lo que sucede es que la oscuridad va a vencer a la luz, ¿eh? Y cuando hay corazones que están abiertos a escuchar de Cristo y de la salvación, pues entonces hay que cuidar esos corazones, y darles tiempo para que sigan escuchando. Pero siempre hay alguien que está ahí jorobando y metiendo ahí la cuya para que las personas se alejen de Cristo, ¿no? Y hoy en día, Pastor Luis, de alguna manera maquillamos mucho este concepto de magia, ¿no? Hay magia negra, magia blanca, pero realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de la magia? Porque yo creo que hoy en día esto está más a la par que lo que pensamos, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la Comunidad Valenciana es una comunidad en la que todo el tema de ocultismo y de magia, etcétera, ¿no?, y de santería se ha desarrollado mucho, ¿eh? Incluso algunos de las familias nuestras han estado con esto, ¿verdad? Bueno, en Deuteronomio dice el Señor, allí en el capítulo 18 del libro de Moisés, de Deuteronomio, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Abominación significa algo que Dios rechaza, para entenderlo sencillo, ¿no? Dice, no se ha hallado en ti, o sea, dentro de tus círculos, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, que hay mucho aquí en la Comunidad Valenciana, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinación, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Eso es puro ocultismo, y de esto aquí hay muchísimo. Dice, porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Entonces, todo esto, estas prácticas, Dios las rechaza. Yo sé que esto puede sonar fuerte, pero es lo que dicen las Escrituras. La Biblia es clara. No vamos a negar lo que dicen las Escrituras, por quedar bien con la gente, ¿no? Sí, por eso también vemos la reacción de Pedro, ¿no? En cuanto ve ya y detecta de qué va este mago, va directo. Y luego el texto sigue y, bueno, vemos como Pablo y Bernabé llegan de Antioquía, llegan a Siria y hacen como un recorrido de la historia, ¿verdad? Se levanta el apóstol Pablo y hace un recorrido de la historia explicando un poco acerca de que todo era necesario, ¿para qué? Para que quién llegara, quién tenía que llegar. Había alguien que esperaban, ¿verdad? Exacto, hace como una narrativa. Resume siglos en un párrafo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, desde Moisés, ¿no? Desde que estuvieron en Egipto, todo eso, luego va pasando por Josué, por los jueces, por los profetas. Menciona a Juan también. Samuel, por Juan el Bautista, ¿no?, que predicaba el bautismo de arrepentimiento y el mensaje del reino de Dios, y llega hasta Jesús para decir, toda esa narrativa, que toda la historia apuntaba a una sola persona y a un solo acto, que sería la persona de Cristo y la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y lo que dice aquí es, en el texto bíblico, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Es decir, Él no se levantó a sí mismo, muy importante, sino que Dios el Padre levantó por el Espíritu Santo, levantó a Cristo de entre los muertos. Con lo cual,
Eso es el fundamento de toda la fe cristiana y eso es lo que sostiene la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, como dice Pablo en otro texto, nuestra fe es vana, o sea, no tenemos predicación, no hay mensaje. Por lo tanto, el mensaje de la resurrección de la persona de Cristo es fundamental para creerlo y recibirlo si es que queremos ser salvos. Qué bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho, quiero terminar este episodio con un versículo que creo que da un detalle importante. El verso 39 dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, dice un término aquí precioso, dice, en él es justificado todo aquel que cree. Exacto, esa palabra justificación no significa hacer justo a la persona, significa declararle justo. O sea, la cuestión es que delante de Dios todos estamos, digamos, con números rojos por nuestros pecados, ¿no? Estamos condenados. Entonces lo que Dios hace es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en la persona de Jesús y en el sacrificio de Jesús, cuando creemos y nos arrepentimos, digamos, los números rojos, nuestro pecado, se imputa a Cristo. Imputar significa cargar a la cuenta, ¿no? Se le carga a Cristo y toda la justicia de Cristo, todo lo que Cristo hizo, se imputa al pecador, de tal forma que el pecador delante de Dios queda, digamos, con la cuenta saldada. Wow. O sea, todos los números rojos, lo que merecía, el castigo que merecía la condenación, todo eso queda quitado porque se le ha imputado precisamente los méritos de Cristo. Por lo tanto, para la salvación no hay mérito, solamente hay un mérito y no podemos, como decía mi madre, ¿no? Al sacrificio de Jesús no podemos hacer ni añadir nada, ¿no? Porque Cristo ya lo hizo todo por usted. Qué bueno, Pastor. Pastor, muchas gracias por estar en este episodio y hasta aquí ha llegado Academia Prólogos, aquí, Diálogos Podcast, y nos vemos en el próximo capítulo.